Les voy a contar, en principio, sintéticamente, qué es y qué hacemos en la Administración General de Puertos, y después nos vamos a detener un momento en cómo reactivamos la actividad de cruceros. Nosotros somos, como Administración General de Puertos, un organismo federal, un organismo nacional, que tenemos como principal actividad, o bien teníamos como principal actividad, la administración del único puerto nacional o puerto federal que tiene nuestro país y que mueve el 62 o más del 62% de la carga contenedorizada de la Argentina. Pero además asistimos en distintos proyectos y obras a puertos en todo nuestro país. También somos un puerto que brinda conectividad, ya sea fluvido-marítima, terrestre y ferroviaria, a todas las cargas argentinas. Y desde hace poco menos de un año tenemos el mantenimiento y la señalización de la vía navegable troncal, que se vino hablando prácticamente en todas las exposiciones. Como ejes centrales de nuestra gestión, nosotros venimos asumiendo nuevos compromisos y proyectos. La verdad que hoy la Administración General de Puertos toma nuevamente volumen con la impronta que nos marca nuestro Ministro de Transporte, pero con el entusiasmo, el empuje y esa mirada estratégica que tiene nuestro interventor José Beni. Y esos nuevos compromisos que venimos asumiendo los hacemos con una mirada federal, desarrollando los lineamientos que nos marca la Subsecretaría de Puertos. Nosotros somos un órgano técnico, la Subsecretaría sería el órgano político. Y para esto, para lograr este objetivo, estos objetivos, venimos trabajando en cuanto a puertos, mejorando la infraestructura portuaria en todo nuestro país, generando nuevas áreas logísticas, pero a la vez también trabajamos en el impulso de nuestro comercio exterior argentino, fomentando la competitividad y algo central y fundamental para nosotros que tiene que ver con el desarrollo de las economías regionales, economías locales. En cuanto a la logística, trabajamos en la integración del multimodalismo a nivel federal para disminuir los costos operativos en cargas o las cargas que llegan al puerto mediante tren, camión, a nuestros destinos. En cuanto a la navegabilidad, como bien se habló y les dije, venimos gestionando la vía navegable troncal, pero también hemos avanzado en un tema que estamos todos de acuerdo y que es central para unir los puertos fluviales con los puertos marítimos y que tiene que ver con el Canal Magdalena, donde desde la Administración de Puertos ya hemos elevado los pliegos. Se había hablado y se había puesto en este presupuesto que no fue aprobado por la oposición dentro del Congreso Nacional. Así que lamentablemente nos quedamos sin presupuesto y esas son las demoras por las cuales hoy el Canal Magdalena no se puede hacer, pero desde la Administración de Puertos hemos elevado los pliegos al Ministerio de Transporte. Y en ese camino estamos todos, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, los gobernadores de Santa Fe, de Chaco y la Administración de Puertos, en impulsar este sistema que es el Canal Magdalena tan importante para conectar, como les dije, el sistema fluvial con el sistema marítimo argentino. Y en cuanto a infraestructura, somos un organismo técnico, como les comenté, con lo cual nuestros equipos técnicos, nuestros ingenieros, prestan asistencia y colaboración en obras de infraestructura en todos los puertos argentinos. Los proyectos claves que tiene la Administración de Puertos y nuestro país, la gestión de la vía navegable, fundamental. Estamos trabajando también en la ampliación del muelle del puerto de Ushuaia, donde se va a instalar también una nueva terminal de cruceros, y un tema que hace a la soberanía nacional que tiene que ver con el corredor marítimo austral, que es la unión de la Argentina entre la isla de Tierra del Fuego
y Santa Cruz. Además de contar con un centro de capacitación nacional, llevar adelante obras y proyectos de infraestructura, como les dije, en todo nuestro territorio. Y en cuanto a la reactivación de los cruceros, que es el tema que me compete y en el cual me quiero explayar un poco más, es una actividad que se ha visto paralizada, como el mundo se vio paralizado producto de la pandemia, pero acá hablando de los cruceros fue una actividad que sufrió una parálisis completa, con lo cual empezamos a trabajar en su reactivación para la temporada que pasó, que fue la 2021-2022. Y eso se pudo lograr en base a varios aspectos, uno de los cuales fue el exitoso plan de vacunación que llevó adelante nuestro Gobierno Nacional. Además de trabajar en protocolos específicos y medidas administrativas que hicieron que podamos impulsar y reanudar la actividad del sector, se fueron dando diversas reuniones, tanto con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Turismo, con los puertos también de Madryn, de Ushuaia, que son quienes reciben cruceros con nosotros, también con las compañías de cruceros y con nuestros hermanos de Uruguay y de Chile. Fue un trabajo en conjunto, articulado, y de esta manera pudimos lograr reactivar la temporada de cruceros 2021-2022. Como consecuencia de esa reactivación recibimos 2 nuevos cruceros en nuestro puerto y eso nos permitió seguir avanzando, tener una plataforma, un plafón donde apoyarnos y seguir avanzando hacia la próxima temporada, que es la 2022-2023. Pero para paliar también la situación conflictiva y de crisis que vivió el sector de los cruceros, trabajamos en bonificaciones. Hemos bonificado en un 100% la tasa de uso de puerto, la tasa de escáner, la tasa de uso de pasajeros, como también hicimos bonificaciones del 95% en la tarifa del peaje de la vía navegable troncal, tanto de ingreso como de salida de los cruceros desde el puerto hacia el océano. Estas medidas, en mayor o menor medida, se van a continuar para la temporada que viene, que es la 2022-2023. En cuanto a la temporada 2022-2023, la verdad que somos optimistas, que vemos que va a haber un crecimiento del turismo y que va a ser una excelente temporada. Esto nos va a permitir tener ingresos de divisas hacia nuestro país. Y la verdad que ese optimismo y ese entusiasmo también lo traemos de la Feria Internacional de Cruceros más grande que se da en el mundo, que es SeaTrade, que tuvo cita en Miami, en donde pudimos participar, estar con un stand, donde pudimos intercambiar opiniones, tener reuniones con compañías de cruceros que en la temporada de la reactivación, la 2021-2022, no habían elegido nuestro destino para llegar, pero que sí lo van a hacer esta próxima temporada. Y podemos decir que como Puerto de Buenos Aires, para la próxima temporada, estamos estimando que vamos a tener un movimiento de pasajeros de más de 350.000. Más de una decena de nuevos cruceros van a llegar por primera vez a nuestro puerto federal y ya tenemos confirmadas 124 recaladas. En cuanto a la actividad de los cruceros a nivel país, la verdad que hemos venido trabajando de manera conjunta, de manera articulada, con una mirada federal entre los 3 puertos que recibimos cruceros: el puerto de Buenos Aires, Puerto Madryn y Ushuaia. Y estimamos que vamos a tener en la Argentina más de 700.000 pasajeros en cruceros para esta próxima temporada, de los cuales
El puerto de Buenos Aires, como les dije, va a estar recibiendo más de 350.000. Ushuaia va a estar recibiendo 250.000 y Puerto Madryn 65.000. Y acá, tanto Ushuaia como Puerto Madryn, hoy les dije que para nosotros era importante el fortalecimiento de las economías locales, las economías regionales. Ushuaia tiene una población estable de unos 120.000 habitantes. Va a estar recibiendo por cruceros en toda la temporada 250.000. Pasajero que baja, que llega, baja, consume en Ushuaia, eso moviliza y motoriza la economía local. Lo mismo sucede en Puerto Madryn, una población de 110.000 habitantes, van a estar ingresando 65.000 pasajeros que van a estar consumiendo en esa localidad. Así que es sumamente importante cuando hablamos de turismo, cuando hablamos de ingreso de divisas, cuando hablamos de fortalecer las economías locales, tener esa mirada federal y en conjunto. Lo mismo cuando hablamos de los cruceros, no podemos estar mirando solamente la Argentina, sino que tenemos que estar mirando la región. Por eso es tan importante la articulación y el entendimiento con Uruguay, con Chile, con Brasil, para buscar esos itinerarios y darle a los cruceros esta alternativa de que visiten toda la región. En cuanto a la terminal de cruceros, que acá estamos, ustedes la están conociendo, muchos ya tal vez la conocían, Quinquela Martín. Esta es una terminal moderna, funcional, tiene una capacidad para 15.000 pasajeros. Esta es una de las terminales, que recibe más cantidad de pasajeros. Estamos hablando que en promedio, en los últimos 10 años, obviamente sacando periodo de pandemia, transita por acá más de 400.000 pasajeros, con picos de más de 500.000, y en cruceros se reciben más de 100 promedio de los últimos 10 años, también obviamente sacando el periodo de pandemia, con picos de hasta 162. Esta terminal cuenta con varias certificaciones. Fuimos la primera terminal de América Latina en certificar protocolos de bioseguridad COVID-19. Además, contamos con la ISO de seguridad y calidad en suministros, en calidad, en cuidado del medio ambiente, en energía. Como les digo, es una terminal moderna, funcional, ágil y que presta buenos servicios. Nosotros como Puerto de Buenos Aires somos un puerto hub de ingreso a nuestro país con conexiones hacia varias terminales como por ejemplo Madryn y Ushuaia. Así que los itinerarios que hacen los cruceros cuando llegan a nuestro país o las rutas, tenemos la ruta hacia el norte, Argentina, Uruguay y Brasil, la ruta hacia el sur, que es la de Buenos Aires, Puerto Madryn, Ushuaia y la Antártida, y la ruta desde el sur, que es Chile, Antártida, Ushuaia y Buenos Aires. El 80% del tráfico que tenemos proviene de Brasil y el 20% restante proviene directamente de Europa y conecta con el sur argentino. Venimos trabajando con esta mirada, que es una mirada federal, en la reactivación de los cruceros, en la puesta al valor del turismo, que es tan importante tanto la producción como el turismo para el ingreso de divisas a nuestro país. Muchísimas gracias.
buenas tardes para todos. Gracias por la cordial invitación de Global Port a la Dirección de Tráfico Marítimo, Fluvial y Lacustre y en particular al Servicio de Tráfico Marítimo para compartir con ustedes un poco la visión operativa de la gestión del tráfico de buques en esta temporada de cruceros que se avecina. En pantalla tenemos los principales o los principios rectores de la gestión del tráfico. En este sentido quiero agradecer la descripción exacta que ha hecho el capitán Sergio Borrelli de los distintos inconvenientes que tenemos en este tema que se presenta en el canal Punta Indio particularmente, que es el principal canal de navegación destinado a la gestión del tráfico de los cruceros. En primer lugar, la tarea fundamental que tenemos desde el Servicio de Tráfico Marítimo a través de la gestión que llevan adelante en el terreno de operaciones con los BTS jurisdiccionales, en este caso el Centro de Control de Tráfico Río de la Plata, es la regulación del tráfico de buques que navegan en todos los canales, y aquí después vamos a hacer una discriminación un poco más detallada de cómo se compone ese tráfico. Mantener un flujo seguro, continuo, esto hace a que la vía navegable sea expeditiva en toda su extensión y por supuesto para ello es muy importante y resulta necesario la aplicación de un ordenamiento reglamentario que se dispone a través de la ordenanza correspondiente, que es la ordenanza 4 del 2018. Lógicamente, una de las tareas más importantes es la prevención de los acaecimientos, dado la actual dimensión de los buques que navegan versus la restricción que nos impone el diseño actual del canal de navegación, con el objeto de evitar abordajes, varaduras y colisiones. Sobre todo, haciendo alusión a lo que hacía el panel anterior también conocimiento, que la varadura de cualquier buque genera, en principio, no solamente la obstrucción de la vía navegable, con lo cual no hay tantas alternativas para desviar el tráfico de buques, habida cuenta de las dimensiones y particularmente los calados de salida. Por lo tanto, esto es una cuestión muy importante que tiene que ver, lógicamente, con el impacto al ambiente. Una de las tareas que también llevamos adelante con nuestros BTS jurisdiccionales es la oportunidad de brindar información de seguridad para los navegantes. Esto tiene que ver con la radiodifusión de los avisos a los navegantes, reportes meteorológicos, difusión de alturas de olas y demás información que resulta de interés para que el capitán a bordo tenga todo el espectro de información necesaria para tomar las decisiones más acertadas durante la derrota del buque. Y por supuesto que mantenemos el servicio de búsqueda y rescate en aquellos tripulantes o pasajeros que puedan tener algún inconveniente de salud a bordo y la asistencia marítima en aquellos casos en que el buque tenga algún inconveniente de gobierno, de propulsión, etc. Aquí les mostramos la situación de temporadas anteriores y justamente lo que hablábamos, lo que hablaba mi compañero recién, de lo que se proyecta en esta próxima temporada. Como vemos, en los años precedentes hay una curvatura de ascensos, ahí se muestran claramente esa curvatura a partir de la temporada 2016-2017 con 81 recaladas, 87, 98 y 117 en la temporada 2019 y lógicamente el gráfico muestra una caída muy importante que está evidentemente relacionada al efecto pandemia. No obstante, para el año o la temporada 2021-2022 se pudieron recibir
11 buques, 11 recaladas. Lo que se espera es un incremento mayor a lo que hemos gestionado en la temporada 19-20. Bien lo decíamos, lo decía recién mi compañero de panel, estamos hablando entre 124 recaladas, actualmente hay un poquito menos que ya han confirmado y son las cuestiones que estamos coordinando con las agencias marítimas, la oportunidad que tenemos de tiempo todavía hasta que esto comience a correr a partir del inicio de temporada en el mes de octubre. Para la gestión del tráfico, para nosotros es muy importante poder discriminar y compartir con ustedes cómo se compone esa gestión del tráfico. Nosotros tenemos un flujo permanente de gestión que básicamente está conformado por la ruta de los buques portacontenedores que recalan aquí en el puerto de Buenos Aires, pero también ese tramo de navegación tiene un gran componente que son los buques graneleros, los bulk carriers que vienen de la zona núcleo, ¿no? De modo que entre esos dos componentes estamos arriba del 82%. Después también hay un flujo permanente compuesto por los buques ro-ro, los que transportan vehículos y también sin que hagan uso permanente de la vía navegable en el Río de la Plata, hay un flujo conocido que es el de los convoyes que hacen el tráfico permanente Asunción-La Plata-Montevideo, que, como reitero, más allá de que navegan por zona contigua o por fuera de estas zonas, a los efectos de la gestión del tráfico y de las comunicaciones, para nosotros como principales responsables de la gestión del tráfico no lo podemos dejar afuera. Al respecto le comento que en todo el sistema de navegación troncal, como bien decíamos, que se inicia en la zona de confluencia del río Paraguay y el río Paraná hasta la salida del tráfico por recalada en el kilómetro 239-100 del canal Punta Indio, se gestionan más de 2,5 millones de comunicaciones. Entonces, a esto que nosotros vemos en la necesidad de coordinar justamente horarios y demás, también hay que agregarle este componente del contacto permanente por frecuencia radioeléctrica, más allá del monitoreo electrónico que la plataforma del sistema guardacostas diseñado por la prefectura nos facilita mucho y hace que ese control del tráfico sea mucho más eficiente. Pero este flujo también se compone de una componente estacional que está dado por los buques regasificadores y, por supuesto, por los buques cruceros y en este último tiempo con crisis energética también hemos observado un incremento muy importante de presencia de buques tanques que, como vemos, por el tipo de carga que se movilizan, son altamente riesgosos y lo que nos obliga a tener mayor énfasis en las tareas de gestión del tráfico. Lógicamente que si contrastamos con los desafíos de la gestión, nosotros nos genera un objetivo. Esto de mantener expeditas las vías navegables, de sostener el ciclo de navegación de la vía navegable troncal. Cuando hablamos del ciclo de navegación tiene que ver con los buques graneleros que ingresan al sistema de navegación y se dirigen a buscar carga. Eso es un ciclo permanente que se inicia fuertemente en marzo y se extiende prácticamente hasta los primeros días de noviembre. Y esto es lo que se empieza a cruzar a partir del inicio de la temporada de los cruceros. Entonces, en esta vía navegable restringida, para nosotros es muy importante y vemos muy gratamente la decisión que ha tomado la AGP en el sentido de ensanchar la vía navegable en el canal Punta Indio, porque eso nos va a permitir a nosotros tener una mayor dinámica en la coordinación de los cruces en las zonas que ya están
permitida para hacerlo. Y eso lógicamente que va a generar, minimizar el nivel de riesgo en la seguridad de la navegación y obviamente mitigar algunas consecuencias que de sufrir alguna contingencia o aquecimiento pueda afectar el ambiente. Lógicamente que para todo este trabajo previo, la Prefectura está coordinando ya, como decíamos, con las agencias marítimas que van a hacer la tarea de gestión de la temporada, los horarios. Para nosotros el cumplimiento de los horarios que se vayan a acordar en las próximas reuniones operativas que están previstas van a ser muy importantes, ya sean los de ingreso como los de egreso, porque eso va a permitir dar cumplimiento a un objetivo que tenemos desde el punto de vista institucional, que es la disminución de las reservas de canal. Si nosotros logramos sostener o mejorar la vía navegable ensanchándola, ese ancho de solera de que estábamos hablando o escuchando en paneles anteriores, eso en la operatividad, en la práctica de la gestión, va a generar la posibilidad de evitar reservas de canal y generar la posibilidad de cruces, aún considerando el riesgo que tenemos por las dimensiones de los actuales buques que transportan contenedores, que estamos hablando arriba de 300 metros de eslora y de 50 metros de manga aproximadamente. Entonces, con las dimensiones de los buques cruceros, si tenemos un ancho de solera importante de lo que estamos hablando y lo que estamos teniendo a partir del conocimiento de las obras que está promocionando la AGP, nos va a generar una muy buena respuesta. Lógicamente que el objetivo que todos perseguimos, y particularmente desde el punto de vista de la gestión, es poder lograr un sano equilibrio, es decir, una buena convivencia entre este flujo permanente que hace a la economía más fuerte de nuestro país con el sostenimiento de la industria de los cruceros, habida cuenta de que el crucero necesita cumplir determinados horarios en razón de los compromisos que tienen con otros modos de transporte y sobre todo por la interfaz del embarco y desembarco de sus tripulantes. Por eso tenemos que ser muy exactos, muy precisos en el momento de la planificación del inicio de la temporada. Y como ven ahí, a pesar de que ese flujo estacional es menor del 10%, en términos de efecto de gestión son muy importantes para todos nosotros. En función de este panorama y de los antecedentes y de la experiencia que venimos colectando a lo largo del tiempo desde la gestión del tráfico, un gran aporte que se ha hecho dentro de lo que ofrece la Argentina como ventana única de comercio exterior, lógicamente que es la facilitación, la agilización que ha dado el despacho electrónico de buques, en el que intervienen distintas autoridades, aduana, migraciones, la prefectura, en algunos casos operadores portuarios, administraciones portuarias, el SENASA, cuando tiene que también hacer las verificaciones de bodega cuando hablamos de buques graneleros, por ejemplo. De modo que esta ventana de comercio exterior a través del despacho electrónico, implementado ya hace 4 años, ha generado una dinámica muy importante y ha facilitado mucho el conocimiento del flujo que vamos a gestionar. Pero además de esta herramienta, desde la Prefectura se ha implementado a partir del empleo de la información que presentan las agencias marítimas relacionadas con el plan el PVP, ¿no? Plan de protección de buques e instalaciones portuarias, donde los buques están obligados a presentar la información con 72 horas de antelación a la autoridad marítima. A partir de la plataforma de información que recibimos e analizada la información, autorizamos el ingreso de esos buques. Para poder hacer esto mucho más dinámico, con la Dirección de Informática y Comunicaciones se ha desarrollado una nueva plataforma de gestión de tráfico que reemplaza al viejo sistema que
la mayoría de los que estamos acá y los que ya tenemos muchos años en la actividad, llamábamos operativo grano, ¿no? El famoso operativo Ogra. Este operativo perseguía como finalidad tener un orden de precedencia a medida que ingresaban los buques, cargaban y salían, e inicialmente estaba destinado únicamente a los buques graneleros. No obstante, vimos, como esto funcionaba muy bien, la necesidad de incorporar todo el tráfico. Como esto llevaba en la práctica una presentación de las agencias marítimas, una aprobación por una comunicación interna entre la dependencia jurisdiccional y el Centro de Control de Tráfico Río de la Plata, y generaba también un trastorno en la designación del práctico en los momentos adecuados, se desarrolló esta herramienta que ya lleva 5 meses de ejecución y en los próximos días ya va a ser de acceso para que las agencias puedan cargar directamente la información y poder tener una visión y conocimiento sobre el estado en que se encuentra la vía. Se ha generado este sistema de ingreso con giro asignado. ¿Esto qué significa? Que el buque, una vez que presenta la información PBIP y que la prefectura autoriza, esa información ingresa a este sistema y automáticamente se pone en contacto la agencia marítima y el operador portuario que va a recibir ese buque y se empieza a llenar una serie de casillas de modo online, de modo que cuando están cumplidos todos los segmentos que corresponde a cada una de las intervenciones de organismos e instituciones y administraciones portuarias, el usuario va a poder observar el momento en que su buque está en semáforo verde y el Contrase Buenos Aires va a poder darle el ok para que ingrese por el 239. De modo que esto en la práctica con los buques graneleros nos está dando muy buenos resultados, se están evitando demoras, se ha eliminado la utilización del papel, se ha mejorado todo ese proceso, es un proceso totalmente transparente donde no hay posibilidad de inducir a que haya algún tipo de privilegio en la atención a una u otra agencia o uno u otro puerto, porque automáticamente el usuario, que es la agencia marítima, va introduciendo en el sistema la información que el sistema le requiere y cuando está completa ya le da, por supuesto, el ok de ingreso. La próxima etapa, que va a ser la etapa de conocimiento para todos los usuarios, se va a presentar como lo vemos en pantalla, de manera que si en la vía de navegación o en el transcurso de la navegación que está llevando adelante ese buque, va a poder observar el estado de esa vía navegable, si está cerrada por niebla, si ha habido una varadura y tiene que regular navegación, de modo que la gestión del tráfico desde el punto de vista de la seguridad de la navegación también pueda tener visibilidad para la gestión de todas las cuestiones que hacen al entorno del buque previo a que llegue al puerto de destino. Esto también va a facilitar las coordinaciones para el embarco y desembarco de los prácticos en los lugares donde cambian los practicajes o en el momento en que previo al inicio del practicaje de ingreso a puerto. De modo que queríamos compartirles esta visión desde el punto de vista de la gestión del tráfico y, por supuesto, contarles estas herramientas que vamos a emplear en esta temporada de cruceros, donde también la asignación de giro, que va a ser una cuestión coordinada con las agencias y la terminal, va a permitir facilitar toda la gestión del tráfico. Buenas tardes y muchas gracias a todos.